La expedición Balmis. La expedición Balmis, ¿qué será la expedición Balmis? Bueno, es que es importantísimo. España venció a la viruela el día que organizó la expedición Balmis. Fue la primera campaña médica internacional que hubo en la historia. Fue en 1803. Es una expedición dirigida contra la viruela, una expedición de vacunación contra la viruela en el continente americano. Es que nadie había hecho nunca antes nada parecido. De la historia de España apenas se cuenta nada, ni siquiera de las hazañas geográficas, militares o artísticas, cuanto menos las hazañas científicas. Pues sí. Y esta, sin embargo, fue única en el mundo. Millones de personas salvaron la vida gracias a esta proeza que llevó el virus por el mar. En la travesía, un jefe alicantino, un médico catalán, un capitán vasco, una enfermera gallega, lo que yo les digo, si va a existir España, y unos niños que llevaron el virus inoculado en sus propios brazos para que pudiera llegar a América. Un episodio trascendental. Y en esas posesiones españolas tan extensas, concretamente en Lima y en Bogotá, se ha declarado una nueva epidemia de viruela. Sí, es que la viruela ha sido el azote del mundo durante miles de años. Se calcula que apareció en el nordeste de África en torno al año 10.000 antes de Cristo. Al 10.000 antes de Cristo. Desde entonces la historia está llena de referencias a los estragos de la viruela, desde los egipcios y los hititas hasta el propio siglo XVIII, por supuesto, pasando por las mortandades causadas en América. Fíjate que a España la trajeron los árabes en el siglo VIII, la viruela. A través de los barcos españoles llegó a América en el siglo XVI. Hacia 1650 diezmó a la población mexicana y en la Europa del siglo XVIII se ha calculado que la viruela mataba a unas 400.000 personas al año. Tremendo. De los supervivientes, atención, un 30% quedaba ciego. E incluso uno de los hijos del propio rey Carlos IV había muerto de viruela. O sea que la viruela era una cosa tremenda, tremenda. Bueno, y a finales del siglo XVIII el mundo de repente se conmociona. ¿Por qué? Porque un inglés, Edward Jenner, ha inventado la vacuna. Efectivamente, Jenner había oído relatar a una lechera local que los campesinos que contraían la cowpox, una enfermedad vacuna, mientras ordeñaban a sus vacas, parecían quedar inmunes a la viruela. Claro. Así que se decidió inocular a un niño linfa tomada directamente de las vesículas variólicas de la mano de una lechera. Fíjate tú la ocurrencia, pero bueno, el asunto es que le salió bien, es decir, él pensó, voy a sacarle a esta lechera, a esta señora, de los bultos que tiene, y se lo voy a inyectar a un niño a ver qué pasa, y efectivamente lo que pasaba es que el niño quedaba inmunizado. Jenner hizo público su descubrimiento en 1798. Bueno, había nacido un remedio contra la viruela. Es que fue una cosa fundamental. En España se administró enseguida. 2 años después, ya en Puigcerdá, en Cataluña, el doctor Pi Guillén la administraba por primera vez, ¿no? Y cuando Carlos IV supo de las epidemias de viruela en Lima y Bogotá, no lo dudó. Inmediatamente quiso saber si era posible trasladar la vacuna de Jenner a América. Exacto. Reunió a sus cirujanos de cámara, Jim Bernat, Lacava, Galli, el venezolano Flores, y les propuso la idea de organizar una expedición médica. Pero había un problema fundamental, que es cómo conseguir que el virus llegara vivo al otro lado del mar, porque si no la vacuna pues no serviría para nada. Que fíjate que José Celestino Mutis, aquel gran científico gaditano que vivió largo tiempo en Nueva Granada, ya lo había intentado vacunar ya en Bogotá, 1 año antes, pero la muestra que importó de Inglaterra se malogró por el camino, es decir, allí aquello no servía para nada lo que recibió, ¿no? Así que había que encontrar otra forma, otro método de transporte, ¿no? Y este va a ser de lo más elemental. Sí. Van a llevar el virus vivo, inoculado, en brazos de niños. En brazos de niños. Y una vez hallado el método, la pregunta era ¿quién podría realizar la empresa? Pues el designado va a ser otro de los médicos de Cámara del Rey, el alicantino Francisco Javier Balmis y Berenguer, un hombre de 50 años con una excelente reputación científica. Sí, fue el 29 de julio de 1803. El propio rey lo mandó así. Ordeno que se propague a ambas Américas y, si fuese dable, a las Islas Filipinas, a costa del Real Erario, la inoculación de la vacuna.
acreditada en España y en casi toda Europa como un preservativo de las viruelas naturales. Y en consecuencia, se envíe una expedición marítima compuesta de facultativos hábiles y adictos a la empresa, dirigida por el médico honorario de cámara, don Francisco Javier de Balmis. La elección de este doctor de Balmis no era caprichosa. Había viajado ya 4 veces a América, conocía el terreno y además había traducido al español el primer gran tratado médico sobre la vacuna, el de en francés Muró. Era la persona indicada. Desde luego que sí, pero además había muchas más nombres importantes en esta expedición. Uno de ellos, José Salvany Lleopard, un médico militar catalán de 25 años, que también tenía gran reputación y que fue subdirector de la empresa. Hacía falta dinero y la corona lo puso. Hacía falta un barco y también lo hubo, la corbeta María Pita de La Coruña, y para gobernarlos escogió al teniente de fragata Pedro del Barco, que era un vizcaíno de Somorrostro. Ya lo ven, alicantinos, catalanes, vascos, y hacían falta, por supuesto, los niños. Y estos eran 21 niños del asilo de expósitos de La Coruña de entre 9 y 3 años. Y con ellos una mujer singular, Isabel López Gandaya, la rectora del Hospicio Coruñés, que insistió en acompañar a sus pupilos. La campaña debió de ser una cosa impresionante, porque la gente los acogía como cuando llegaba una procesión. Partieron de Madrid a finales de agosto de 1803, de Madrid a La Coruña para coger el barco. Por el camino, según iban pasando, iban vacunando gente. Habían organizado ya en los municipios y tal, con 5 niños que partían de Madrid y que llevaban el virus inoculado en los brazos, ¿no? Iban organizando las vacunaciones según paraban en los pueblos, llegaron a La Coruña, cogieron el barco, ya en el mar pararon la primera escala en Santa Cruz de Tenerife para volver a vacunar gente. Es cuando la María Pita deja las Canarias para marcharse hacia América. Van a ser 2 meses de travesía. Los niños son vacunados de 2 en 2, sucesivamente y de brazo a brazo, cada 9 días, para que el fluido vacuno se mantenga fresco. En las bodegas viajan además materiales que en aquellas circunstancias tenían un valor incalculable. 500 ejemplares del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna, de Muró, traducido por Balmis, para ser repartidos en las principales ciudades de América. Y además varios millares de laminillas de cristal para conservar gotas con el suero de vaca. Que se metía el suero entre la laminilla y la mirilla y se queda todo precintado, ¿verdad?, con cera y con parafina, para tratar de que se mantuviera vivo el mayor tiempo posible, visto aquel fracaso que tuvo Mutis, ¿no? Pero aquí lo fundamental eran los brazos de los críos, que iban pasando el virus, en fin, de brazo a brazo. Imagínate en el mar. Bueno, la expedición fue recibida en América con todos los honores, primero en Venezuela, después en Cuba y en México, pero aquello distó de ser un paseo triunfal. Es decir, el plan de trabajo itinerante de la expedición era agotador, porque esta gente iba administrando vacunas, pero también tenía que instruir a los médicos locales para usarla, tenía que constituir juntas de vacunación para que llevaran el censo, ¿verdad?, de la gente que se vacunaba y para que además conservaran el suero con el virus vivo, ¿no? La cuestión es que se vacuna por decenas de miles de personas. Al mismo tiempo, las enfermedades hacen presa en los expedicionarios. Balmis acaba al borde de la muerte por disentería. Después la expedición se divide. Mientras Balmis viaja desde México hasta Filipinas, Salvany se interna en América, en Bogotá, Quito, Lima, después Bolivia. Solo en Nueva Granada, Salvany registra nada menos que 56.000 vacunaciones. Sí, y en todo este trayecto hay que decir una cosa. La que deja impresionados a los expedicionarios es la señora Isabel López Gandaya, la que era la rectora del Hospicio de La Coruña, que hoy tiene una calle en La Coruña, por cierto. Fíjate lo que escribió Balmis, impresionadísimo, sobre Isabel López Gandaya. Con excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes, y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades. Una heroína esta señora, una auténtica heroína. Pero quien llevó peor parte, todos se pusieron muy malos, pero quien llevó peor parte fue Salvany, el catalán. Su expedición, que tenía que internarse en la selva, se vio sacudida por todo tipo de contratiempos. Le naufragó el barco,
perdió, ¿no?, un ojo en Guaduas, en Colombia, perdió un brazo en los Andes, en fin, un auténtico desastre. Él, empeñado, siguió su camino hasta llegar a Cochabamba, en Bolivia. Empezó una campaña de vacunación en Cochabamba, en Bolivia, era el 21 de julio de 1810, y cuando empieza esa campaña no puede más y muere. Tiene solo 34 años. Balmis fue colmado de honores, como el capitán Pedro del Barco, el vizcaíno. Hubo pensiones oficiales para los huérfanos de quienes murieron en la aventura. La guerra, que pronto iba a estallar, oscureció sus vidas, pero en América y en Filipinas quedó el fruto de su esfuerzo. Fueron, fíjense ustedes, más de 1 millón las personas que recibieron los beneficios de la vacuna. Sí, en conjunto las vidas que España salvó con aquella expedición, Balmis-Salvany, pueden cifrarse en varios millones de personas, porque eran las que estaban muriendo en estos años anteriores, estos siglos anteriores con la viruela, ¿no? El propio doctor Jenner, el inventor de la vacuna, que había seguido la expedición atentamente y se había mantenido informado en todo momento de lo que iba pasando, lo dijo así: no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Y fue un caso de gente española con corazón español trabajando contra viento y marea en condiciones inenarrables. Realmente hasta entonces no hubo nada igual. Sí, fue la primera gran campaña de salud internacional. Y así fue como España venció a la viruela. Efectivamente. Recuérdenlo.